¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? Tal vez 200. O quizás lleguen a 1000. ¿Cuántas lenguas se hablan en el Perú? O mejor aún, ¿cuántas lenguas se hablan en nuestra región? Eso no sé, papá, no sé, no. Claro, acá hemos sabido pues, hablar castellano y en campo sabemos pura quichua, pues, desde niña, pues, papi. Ya, pero yo te digo una cosa, también pertenece, ¿no? Quillabamba también, ¿no? Porque ellos también hablan en su idioma, los chunch, como dicen esos, los nativos, todavía mantienen esa costumbre. O sea, digamos, acá en Cusco ya también pues, lo que es el quechua. Hablan muchos idiomas, pues, los idiomas, ¿no? Ajá, el francés, alemán, italiano. Del Cusco, ese era pues, el inglés y el quechua. Quechua, castellano, la aymara, algunas personas. Son 4. Quechua, castellano y aymara. Son 3, ¿no? Dicen que la lengua es el alma de una cultura, pues expresa una determinada forma de pensar, sentir y actuar. Wasipume, wairime que mahenegel. Uro hidden ken hasahaya ken hidden kiori ewawaha. Ken wairime ken mahenegen. Hidden kiori harak bitahan hinyan hiawadikan. Dak wasahai ken hapu. Han heneri pi un hapak un chihapak. Un hei kameteno. Ken hapu kate tepi wan bapai. Primera palabra es pues, jamo y papay, mamitai. Así hablan pues, en afuera, pues, papi. Es la forma como se comprende y se expresa la vida. Nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con la naturaleza y por supuesto entre nosotros, los seres humanos. La lengua materna, la lengua aquella que hemos aprendido en el seno materno, en el seno de nuestra familia, es aquella que alberga nuestros conocimientos, nuestras costumbres, nuestra felicidad, los cuentos, las historias, alberga toda la historia de nuestra cultura, animarnos a hablarlas, hablar el quechua, hablar el machiguenga, hablar el yine, el caquinte, el nahua, el nanti, el huachiperi, hablar todos los idiomas que tiene nuestra región es fundamental, no perder estos conocimientos que alberga cada lengua. La lengua no solamente es un vehículo comunicativo, sino fundamentalmente es un vehículo cultural. Al hablar nuestra lengua estamos mostrando nuestra cultura. La lengua materna es la primera lengua aprendida por nosotros. Es la que nos enseñan nuestras madres. Es el primer proceso de comunicación que principalmente se origina con ella. ¿A qué se refiere la lengua materna? Es aquella lengua que hemos aprendido en nuestro seno familiar. En nuestra comunidad, en nuestra familia, en realidad. Entonces, nosotros tenemos al menos en la región 8 lenguas originarias. El programa Acción Educación 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, define uno de sus objetivos principales del desarrollo sostenible, la promoción en los educandos del acceso a la educación en su lengua materna. Es a través del dominio de su primera lengua la adquisición de habilidades básicas de lectura y escritura. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten cultura, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de los futuros sostenibles. En la Dirección de Cultura Cusco, en el área funcional de Derecho de los Pueblos Indígenas, se realizan un conjunto de actividades para el fortalecimiento de nuestras lenguas maternas y originarias. Efectivamente, el 21 de febrero estamos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, declarado el año 2000 por la UNESCO. Alrededor del 21 de febrero hemos planificado una serie de acciones muy importantes en coordinación con el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional del Cusco, evidentemente, que tienen que ver con, por un lado, celebrar la lengua materna, en este caso más hablada en el Cusco, que es nuestra lengua quechua,
pero también celebrar la diversidad lingüística que tenemos en la región. Entonces vamos a desarrollar una especie de festival de celebración de diversas expresiones artísticas y culturales alrededor del uso de la lengua materna, poesía, canto, música, en este caso más que nada y básicamente en el quechua, utilizando el quechua, y en coordinación con el equipo regional de formadores en educación intercultural bilingüe, estamos desarrollando también un taller de trabajo para planificar nuestra labor conjunta durante el 2018 en el marco del compromiso por nuestras lenguas originarias, para revitalizar nuestras lenguas originarias, para fortalecer su uso, para ampliar su uso en ámbitos públicos, no solamente en los ámbitos educativos. Es necesario detenernos por un instante para resaltar una fecha conmemorativa establecida por la Organización de las Naciones Unidas. El Día Internacional de la Lengua Materna llega en un contexto en que la diversidad lingüística está cada vez más amenazada. El uso y práctica de toda lengua materna es muy importante, pues permite vitalizar toda comunicación, afianza lazos lingüísticos en toda comunidad. Su uso o desuso puede hoy abrir o cerrar puertas a amplios sectores sociales, genera inclusión o exclusión respectivamente. Todo medio de comunicación que utiliza un sistema de signos orales son lenguas. Lo que sucede es que desde la visión etnocéntrica europea, por un lado, y desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de la época de la conquista, se dividía el mundo lingüísticamente hablando en dos clases de códigos, las lenguas y los dialectos. Entendiendo las lenguas aquellas que, por ejemplo, deberían reunir tres condiciones: tener escritura, tener literatura y que tengan gramáticas escritas. Solo un dato: en nuestra región existen grupos o comunidades lingüísticas además del quechua, que es la que tiene más hablantes. Están el nahua, el nanti, el ashaninga, el machiguenga, el yineyami, el pueblo caquinte y el aragbut huachiperi. Estamos haciendo una amplia difusión de los derechos lingüísticos de nuestros pueblos originarios, puesto que tenemos la ley 29735, que es la llamada Ley de Lenguas, con su reglamento. También tenemos la Política Nacional de Lenguas y de Tradición Oral, que nos lleva como Ministerio de Cultura a promover el uso de las lenguas y, por supuesto, con ello promover el uso de la lengua materna, de las lenguas maternas en nuestra región. Son las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil quienes muestran interés por la preservación, desarrollo, fomento y difusión de las lenguas originarias en nuestra región. Instituciones como la Dirección de Cultura Cusco, la Dirección Regional de Educación, los gobiernos locales, a través de sus municipalidades provinciales y distritales, quienes disponen medidas para que los pobladores originarios ejerzan su derecho a ser atendidos en su lengua originaria, porque es importante garantizar los derechos lingüísticos de la población. De esta manera, se reconoce la diversidad que existe en cada región y la situación particular de las lenguas en su interior. El protocolo de atención al usuario con pertinencia cultural nace a iniciativa también del Ministerio de Cultura, quienes nos vienen coadyuvando en lo que es la atención, ¿no?, con pertinencia cultural, tomando en cuenta de que Pitumarca es eminentemente quechua hablante casi al 100%. En tal sentido nosotros nos hemos adecuado con el apoyo del Ministerio de Cultura, y actualmente la atención ha mejorado bastante, tomando en cuenta de que tenemos el nombre de cada una de las oficinas en quechua. De igual forma también en cada una de las oficinas las atenciones son eminentemente en quechua, ¿no?, a excepción de las visitas que se atienden de las autoridades que también visitan a nuestro pueblo de Pitumarca. Sí, hemos hecho varios talleres para poder mejorar el protocolo de atención, en vista de que aquí en el distrito Pitumarca la mayor parte de la población habla quechua, ¿no? Entonces a un inicio ha sido un poco dificultoso
con los funcionarios, ¿no?, de acá de la municipalidad, porque muchos de ellos no hablaban el idioma quechua, ¿no?, que aquí se habla. Entonces hemos encontrado dificultades prácticamente, ¿no?, con el intercambio cultural de lengua española quechua. Y ya poco a poco, el 2015 hemos estado ahí poco a poco, ¿no?, avanzando. El 2016 ya prácticamente con la ayuda del Ministerio de Cultura, con los trípticos y con todo esto prácticamente hemos salido de apuros, porque cuando vienen a consultar los usuarios, la mayor parte vienen hablando quechua, y responderle en español y no entenderse era dificultoso. Ahora ya estamos en el año 2018, en estos prácticamente 3 años, entrando a 4 años, la mayor parte de los funcionarios también han sido contratados aquellas personas que hablan ambos idiomas, tanto quechua y español. En este sentido, el equipo del Área Funcional de Ciudadanía Intercultural de la Subdirección de Interculturalidad trabaja desde 2015 en un proyecto de implementación de la gestión pública con pertinencia cultural, sobre la que el coordinador encargado, Víctor Laime Mantilla, nos habla al respecto. La Subdirección de Interculturalidad y específicamente el Área Funcional de Ciudadanía Intercultural viene acompañando procesos de implementación de políticas públicas interculturales con la finalidad precisamente de acercarse a los usuarios de manera, como vuelvo a repetir, de manera pertinente, y además adecuarse a las formas y a las maneras de pensar, de ejercer, digamos, su ciudadanía, especialmente las poblaciones originarias. En ese sentido, lo que venimos trabajando con las municipalidades, es decir, con los gobiernos locales, son la aprobación de las ordenanzas municipales de promoción de la diversidad y disminución de lo que es la discriminación. Y con las municipalidades que ya han aprobado su ordenanza municipal, venimos implementando los protocolos de atención que tiene que ver precisamente adecuarse al contexto cultural, al contexto lingüístico de los usuarios en cada zona, en cada distrito que venimos trabajando. En tanto, una valoración de los avances que hemos tenido hasta el momento, tendríamos que valorarlos en 2 sentidos. Por un lado, el nivel de información que tienen los hablantes respecto a los derechos que los protegen, y por otro lado, las políticas públicas dadas por el gobierno regional, en este caso por la propia DDC, y también los gobiernos locales. En la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, continuaremos esforzándonos para fortalecer nuestra cultura, expresada a través del uso de nuestras lenguas.